La centroderecha que refuerza su mayoría, pero la extrema derecha que avanza. Es el resumen más simple, aunque incompleto, de las elecciones del Parlamento Europeo, porque aparte del panorama global hay que examinar país por país, como con las elecciones anticipadas en Francia, porque los efectos del avance de fuerzas antieuropeístas no tienen el mismo peso si hablamos de Alemania que si lo hacemos de otra nación más pequeña, y porque esta es noticia aún en desarrollo. Todavía no sabemos cuáles van a ser las alianzas que se conformen en el Parlamento continental. Sí sabemos que no se fortalece el proyecto y que la herida será tan profunda como los líderes y sus pueblos lo permitan. Migración, situación económica, temas valóricos, autonomía nacional. Estos temas claves no aparecieron en esta elección y cómo se encaren va a marcar el futuro de la adhesión a un proyecto de integración que cambió el mapa mundial. Comienza Conexión Global Prime. El análisis sobre estas elecciones, un panorama completo para que las entiendan en la nota de Gabriel Palma. Son los ánimos distendidos tras las elecciones parlamentarias de la Unión Europea. La centroderecha ve con buenos ojos el triunfo que obtuvo en las urnas de la mayoría de los países de la comunidad. La dirección principal para Europa es clara, es la centro-derecha. Eso significa que el Partido Popular Europeo desempeñará un papel importante al negociar con todos los demás de manera democrática, pero también a definir las claves para los próximos años, y esa es la competitividad y la seguridad. El pasado 9 de junio los comicios otorgaron 400 escaños para los partidos del centro. El Partido Popular Europeo de la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aspira a mantener el puesto. Si bien ya eran la primera mayoría del hemiciclo, ahora tienen más margen para maniobrar, pero aún así deberán llegar a consensos para retener el poder. Todavía hay una mayoría a favor de una Europa fuerte en el centro del espectro político. En otras palabras, el centro se ha mantenido, pero también es cierto que los extremos en la izquierda y la derecha han ganado apoyo, y por eso este resultado también conlleva una gran responsabilidad para los partidos del centro. Responsabilidad que, según palabras de la propia von der Leyen, se espera sea compartida con la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de la centroizquierda y con el grupo de centro liberal Renovar Europa. Sin embargo, hay un hecho importante a tener en cuenta: el crecimiento de la extrema derecha europea con victorias relevantes en países bastiones del continente. Uno de esos países es Francia, donde el partido ultraderechista Agrupación Nacional obtuvo la primera mayoría francesa, alcanzando los 30 escaños en el Parlamento Europeo, su máximo histórico a nivel regional. Una situación que provocó una crisis política en el gobierno de Emmanuel Macron, quien decidió disolver el Congreso y llamar a elecciones para el próximo 30 de junio. Creo que tenemos una oportunidad histórica de permitir que el movimiento nacional vuelva a poner a Francia en el buen camino. Y para ello debemos ser capaces de reunir, de abrirnos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que son patriotas, que están claramente en desacuerdo con las políticas de Emmanuel Macron. En caso de que el partido de Le Pen triunfe en estos comicios adelantados, Francia se vería obligada a optar por una cohabitación, un término que se conoce como la convivencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno de distinto signo político. Debemos dar una respuesta democrática. Por eso, en mi opinión, la respuesta no podría ser un cambio en el gobierno o en las coaliciones, que de todos modos no eran posibles en el Parlamento. Y en los últimos días lo han demostrado muy claramente. La disolución era la única forma de aclarar las cosas. Situación similar a la vivida en Italia. La premier Giorgia Meloni y su partido ultraderechista Hermanos de Italia lograron casi el 30% de las preferencias en el país. Ahora, claro, la extrema derecha ya estaba posicionada en el gobierno peninsular. Sin embargo, no deja de lado el hecho de que Meloni se convirtió en una de las grandes ganadoras de la jornada. Esto es algo sumamente importante para nosotros. Es un mensaje que nos llega de los italianos. Sigamos adelante.
Esto es algo que no ha sucedido en el pasado, que está sucediendo hoy. Es una satisfacción y también una gran responsabilidad. En nuestro caso, nos vieron venir pero no pudieron detenernos. Ma non sono stati in grado di fermarci. En la principal economía de la Unión Europea, la realidad es un poco distinta. A diferencia de los últimos dos casos, la extrema derecha representada por Alternativa para Alemania logró la segunda mayoría a nivel país, pero superaron a los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, marcando una dura derrota para el oficialismo. La centroderecha, primera mayoría en Alemania, instó al jefe de gobierno a meditar unas posibles elecciones anticipadas, algo que por ahora Scholz ha descartado. El resultado de las elecciones ha sido malo para los tres partidos gobernantes. Nadie quiere seguir como si nada. Se trata de hacer nuestro trabajo para modernizar nuestro país, para que avance y de paso prepararnos para que la aprobación siga creciendo y podamos someter los resultados de este trabajo a votación en las próximas elecciones generales. Aún falta para que la nueva Comisión Europea se establezca de manera oficial, pero las negociaciones entre facciones ya han comenzado. Una gestión que tendrá como prioridad la seguridad, la crisis migratoria y la cooperación en tiempos de guerra por los próximos 5 años. Comencemos el análisis, nos vamos rápidamente hasta Francia, donde hay mucho que conversar y para eso nos vamos a París específicamente para conversar con Paula Estañol, ya la ven en pantalla, editora de Radio Francia Internacional. Paula, muchísimas gracias por estar nuevamente con Conexión Global Prime. Gracias, Mónica, a ti por la invitación. Lo primero que quisiera preguntarte, se divide la pregunta en dos partes. ¿Cómo tomó la opinión pública francesa? Primero, el resultado de las elecciones del Parlamento Europeo y segundo, cómo toman también la decisión del presidente Macron de adelantar las elecciones, disolver la Asamblea. A ver, los resultados de las elecciones europeas eran relativamente previsibles. Los sondeos todos decían que Agrupación Nacional iba a tener una fuerte presencia en el Parlamento Europeo. Había un poco de dudas sobre qué cifra podían obtener, pero los sondeos estaban relativamente todos de acuerdo con que iba a ser una cifra importante y que iban a ser ellos los principales ganadores de esa jornada. Lo que sí choqueó a los franceses en realidad fue la locución del presidente Macron inmediatamente después de conocerse esos resultados y el anuncio de la disolución de la Asamblea y la convocatoria a elecciones anticipadas, algo que se había rumoreado un poco, pero que todo el mundo coincidía en que era casi imposible que eso sucediera. Yo creo que fue una noticia que vio a todo el mundo de sorpresa, incluso a Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha, que lo había pedido poco antes su presidente, Jordan Bardella. Yo creo que hasta ellos mismos tomaron la noticia del presidente de manera... Fue sorpresivo, fue un shock, yo creo, para el francés. Antes de que sigamos profundizando en las consecuencias que puede tener para Francia, tú ya mencionas a Jordan Bardella y me gustaría que perfiláramos a quien es definida de alguna manera como esta estrella ascendente de la extrema derecha francesa. ¿Quién es, cómo surge, cómo empieza a tomar más fuerza en el panorama y cómo es percibido también por la opinión pública francesa? Sí, Jordan Bardella es un joven político francés de extrema derecha que viene hijo de la inmigración. Sus padres son de origen italiano y argelino, creo, que creció en lo que aquí se denomina como una banlieue, un suburbio extra de París, con presencia bien fuerte de clases populares. Él empieza a militar muy joven en lo que era en ese momento el Frente Nacional. Llama la atención de Marine Le Pen, que como buen animal político ve el potencial en este joven, que en realidad 10 años atrás, más que el potencial que podría haber visto Marine Le Pen, no había mucho, es decir, había más que nada unas ganas de participar en política. Empiezan a prepararlo políticamente. En un momento hubo un fuerte cisma en el Frente Nacional. Se van varios dirigentes que están bastante arriba en la cadena de mando del Frente Nacional.
cambian de nombre a Agrupación Nacional y Jordan Bardella comienza a erigirse como un líder importante. Sobre todo también hay que tener en cuenta que Marine Le Pen ha tenido algunos problemas judiciales, por lo tanto el liderazgo y la presidencia de la Agrupación Nacional, está en manos de Jordan Bardella. Se dice, y es así, que es un poco, su línea es un poco más extrema que la de Marine Le Pen, que es mucho más de extrema derecha de lo que es la propia Marine Le Pen. Ahora, ¿es una figura de reemplazo de Marine Le Pen? ¿Es una figura complementaria? ¿Cuál es su relación con Marine Le Pen? A ver, la pieza clave de Agrupación Nacional sigue siendo Marine Le Pen. Okay. Ella es la estratega, la que dirige el partido en la sombra. Jordan Bardella se ha mostrado una pieza fundamental, sí, de este juego político que hace Marine Le Pen. Ha servido mucho para justamente cambiar la imagen, cambiar de la posición extrema en que se veía el partido a esta posición un poco más abierta, con un joven, es otra generación, no está ligada al pasado que arrastraba el ex Frente Nacional, ahora Agrupación Nacional. Es una cara nueva que también puede convocar, como te decía, él viene de la periferia de París, de una clase de clases más populares, entonces hay todo un sentido que evoca esta nueva generación de líderes de la Agrupación Nacional. Paula, frente a la posibilidad de, que ya es una certeza, de disolver la Asamblea de Macron, que era algo que algunos sectores a todo esto pedían, pero pocos esperaban que se concretara, ¿no? Algunos han dicho esto es como un Pedro Sanchazo, o sea, que en el fondo se juega todo o nada. Me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son las motivaciones que tú ves? ¿Coincides con quienes sostienen que Macron prefiere o tener poder real en un proyecto político para gobernar, o mejor no gobernar, o no? Y lo otro, cuando piensas en cohabitación, ¿qué crees tú que es lo más posible que ocurra? ¿Una cohabitación de Macron con un gobierno de una alianza alemana entre distintos sectores, o que sea una cohabitación entre él en la presidencia y la extrema derecha unida con la derecha más moderada? A ver, es más complicado el sistema, porque este es un sistema semipresidencial, claro, donde hay un presidente, Macron, y un primer ministro que que nombra al presidente, pero que finalmente tiene que aprobar la mayoría de la asamblea. Por lo tanto, la configuración que se puede dar aquí es que no exista esa mayoría. Finalmente, que gane, por ejemplo, la Agrupación Nacional, pero no gane con los votos suficientes como para que el presidente termine nombrando a Jordan Bardella y la Asamblea termine ratificando. Entonces puede entrar en un periodo de crisis política en donde se presenten varios candidatos como primer ministro y finalmente no exista la opción de que la Asamblea, que no tiene mayoría absoluta, termine eligiendo a ese primer ministro, y puede haber una vacancia en ese poder, y así pueden estar por lo menos un año, porque para hacer una nueva disolución de la Asamblea, el presidente, en este caso Macron, tiene que esperar un año. Entonces puede haber un periodo de un año con una completa incertidumbre política finalmente, que no se sepa quién es el primer ministro. Ahora, lo que me preguntabas anteriormente, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál es la estrategia de Macron al disolver la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas? La explicación que hoy dio en la locución que hizo esta mañana es que había tal convulsión política, tal incertidumbre política, los extremos estaban tan combativos en la Asamblea que era imposible gobernar así, que era la única solución que él tenía para hacerlo, pero los analistas dicen que en realidad también lo está haciendo porque podría ser que él quiere finalmente que el pueblo francés termine viendo exactamente si la Agrupación Nacional puede servir para gobernar o no. Perfecto. No sé si entienden lo que sí. Es decir, que lleguen al poder, pero que en realidad su proyecto es tan inviable que no puedan presentarse a la presidencia en 2027. Entiendo. Un preensayo para demostrar eso frente a la opinión pública. Ahora, Paula, es bueno aclarar, porque cuando hablamos de republicanos en Francia, estamos hablando de lo que queda, digamos, de las reagrupaciones, lo que ha sido la historia de esa derecha más tradicional, no sé si necesariamente centro-derecha, pero una derecha más moderada.
si lo tuviéramos que comparar en Chile, probablemente sería como una renovación nacional. Estoy tratando de hacer algún paralelo con todas las diferencias que pueden haber, ¿no? Y esa derecha tradicional está hoy día con su líder, Eric Ciotti, que dice, sí, pactemos con Reagrupación Nacional, pactemos con Le Pen, y ahí hay de alguna manera hay una rebelión de otros dentro de esta derecha más moderada, que no quieren pactar. ¿Qué puede pasar también ahí al interior y cómo lo ve la opinión pública francesa esta posibilidad de que se rompa de alguna manera lo que ha sido una tradición de lo que se llama como este cordón sanitario contra la derecha más radical? Bueno, de hecho ya se rompió ese cordón sanitario y el tema es mucho más complejo que ese. Ayer Eric Ciotti, que es el presidente de los republicanos, que como tú bien dices, es la derecha tradicional, la derecha de Sarkozy, para ser más específico. Ayer dijo que él se iba, que era una decisión personal, que él se iba y apoyaba a la Agrupación Nacional y que junto a él había una serie de candidatos a las legislativas que iban a presentarse y apoyar a candidatos de la Agrupación Nacional. Eso tuvo una inmediata reacción de los líderes tradicionales de los republicanos, que dijeron que eso era una opción personal de Ciotti. Y esta mañana, cuando esos líderes convocaron al Buró político de los republicanos, Ciotti se tomó la sede de los republicanos. Desalojó a todos los trabajadores que habían ahí y se encerró con llave dentro de la sede del partido de los republicanos, mientras el comité político de su partido decidía qué iba a hacer con él. Eso duró horas. El comité político decidió finalmente que lo expulsaba, que lo retiraba de la militancia y que ellos decidían en conjunto que no apoyaban a Agrupación Nacional. Eric Ciotti se quedó otro tiempo más ahí y terminó por salir finalmente diciendo en un canal de televisión que era una decisión personal, pero que habían a lo menos 50 políticos de los republicanos que lo apoyaban sin dar nombres. Es decir, no se sabe exactamente cuál es el cisma, qué dimensión tiene exactamente el cisma. Lo que sí ha provocado es que sí hay una ruptura impresionante en ese partido político, que era un poco el clivaje, era la barrera que existía en la derecha ante esa agrupación nacional. Lo que sí hay que decir que ante esta rebelión, una respuesta inmediata de los líderes tradicionales diciendo no, nosotros nos mantenemos en esta línea, esta es nuestra línea republicana, no votamos por Agrupación Nacional, pero muy difícil determinar qué va a pasar exactamente con el electorado. Es muy complicado saberlo porque evidentemente hay una fuga ahí de electores. Sí, y además una noticia en desarrollo aún, absolutamente. Cierro preguntándote, Paula, ¿cómo afecta todo esto el proyecto de la Unión Europea? Porque con todo el respeto que merecen todos los países, todos son importantes. Obviamente que el peso del eje, más aún después del Brexit, Francia, Alemania, es fundamental para el futuro de la Unión Europea. Entonces cierro preguntándote, ¿hay apoyo importante en Francia todavía, más allá de las posiciones políticas partidistas, al proyecto de la Unión Europea en los franceses? ¿Sigue en el alma de Francia o no, o menos, o es más cuestionado hoy día y tú crees que afecta o no estos resultados al proyecto? A ver, yo creo que es una pregunta difícil porque estas elecciones, desde el momento de la campaña, que arrancó la campaña europea, se tomaron como casi elecciones locales. Entonces, más decirte de que si los franceses votaron por un proyecto europeo, yo creo que sería falso. Yo creo que en realidad esta fue una elección con clave interna. Ahora, los resultados de estas elecciones sí afectan muchísimo a la presencia y a la dimensión internacional de Emmanuel Macron, más todavía cuando en Alemania, que es el gran aliado de Francia, el motor, esta dupla franco-alemana son el motor de Europa, también la extrema derecha tuvo una subida impresionante y está en la segunda posición, arrasando al canciller Scholz. Entonces hay una, evidentemente, pérdida de liderazgo, pérdida de fuerza política, teniendo en cuenta también que la agrupación de Macron en Europa, que es Renew, también sufrió una derrota importantísima, perdió muchos escaños en la legislatura europea. Llega muy debilitado, tanto así que muchos se preguntan aquí
cuál va a ser la actitud de Macron mañana, que es que tiene que participar en Italia en una reunión del G7, y la que va a presidir justamente el G7, esa reunión del G7, es Giorgia Meloni, otra líder de la extrema derecha. ¿Cómo van ahí a jugarse las fuerzas? Es bastante también complicado saberlo porque la presencia internacional de Macron siempre ha sido mucho más importante tal vez que la presencia local. Tiene otra dimensión el Macron internacional que el Macron local. Creo que muchos aquí están esperando a ver cuál será su reacción, justamente teniendo frente a una líder de la talla de Meloni en este momento, con la potencia que tiene Meloni y la extrema derecha italiana. Paula Estañol, muchísimas gracias, como siempre, un gusto, un honor conversar contigo sobre este y otros temas. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti, Mónica, un abrazo. Bueno, seguimos analizando estos resultados del Parlamento Europeo que tienen repercusiones más allá de las fronteras de cada país, evidentemente, y para eso nos contactamos desde Alemania. Ahí la vamos a ver en pantalla de inmediato a Diana Luna, que es asesora para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Alemania. Un gusto, Mónica. Saludos. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es si le pudieras explicar brevemente, en rasgos generales, a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, cuáles fueron las fuerzas que ganaron y las que perdieron, las principales, en Alemania, en estas elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, los partidos tradicionales que se encuentran ahora en la coalición semáforo, los socialdemócratas, los liberales y los verdes, fueron los que más perdieron en estas elecciones del Parlamento Europeo. En específico, fue un derrumbe para el Partido Verde, para los ecologistas, y otras fuerzas como la extrema derecha, la Alternativa para Alemania, una nueva lista de la extrema izquierda, Sarah Wagenknecht, fueron las que ganaron muchos votos. Y si bien el centro continúa estable, ha sufrido un gran terremoto en Alemania. Ahora, quisiera preguntarte por qué estas elecciones uno no las puede leer solo en clave europea, sino que también cada voto de los distintos países tiene que ver con realidades particulares. ¿Qué es lo que pasó en Alemania que explica, o qué factores, más de uno evidentemente, explican la votación que presenciamos y cuánto influye la evaluación y cuál es que se hace del gobierno de Scholz? Sí, las elecciones del Parlamento Europeo son un mero reflejo de la falta de conformidad de políticas nacionales, en especial en temas de migración, temas de seguridad y temas económicos. Esos son los tres principales motivos por los que vemos un voto castigo para la coalición semáforo. 1 de cada 3 votantes que votaban generalmente por estos partidos han decidido votar por otros partidos. Parte de la crítica que se ve es que es una coalición muy diversa. Y muchas de las discusiones de cómo manejar el presupuesto, de cómo financiar proyectos, se han dado mucho al público, se han dado mucho en la esfera pública y no bajo puertas cerradas, lo que ha traído gran incertidumbre en la población. Y también vemos un gran efecto de que la extrema derecha, con eslogans muy atractivos, ha logrado captar el voto de los más jóvenes, aquellos votantes que por primera vez votan en unas elecciones de 16 a 24 años, han votado sobre todo a la extrema derecha. Y esto no solo es un voto protesta, sino también vemos cómo la extrema derecha se ha normalizado en mucha parte de la población, no solo en el este, pero desgraciadamente vemos que la Alternativa para Alemania es la fuerza política más fuerte del este de Alemania. Y bueno, al final hay una gran crítica sobre cuáles son las lecciones para los partidos del gobierno, especialmente para Scholz. La oposición critica mucho a Scholz de una falta de liderazgo en su gobierno. Scholz ha dicho que estos resultados son importantes y no se puede simplemente voltear la hoja, sino que se tiene que haber cambios, pero no ha dado
que ver qué tipos de cambios podrían hacer. Los liberales han sido más proactivos y están diciendo que es más importante explicarle a la población en Alemania por qué la seguridad de Ucrania es importante también para Alemania y por qué es importante seguir apoyando a Ucrania y también creo que una mejora en la situación económica va a ser determinante. Realmente a los ecologistas hasta ahorita no han dicho mucho porque son los más golpeados y los que seguramente tendrán que hacer el mayor análisis sobre su gobierno. ¿La inmigración cuánto ha jugado como factor en estas elecciones? La migración es un determinante fundamental. Ha habido mucha desinformación, si bien diciendo que muchos refugiados reciben más ayuda social que pensionados, que no es el caso. Sin embargo, hay un gran sentir en la población de que la situación actual no está para seguir recibiendo más refugiados, más migrantes. Si bien Alemania necesita una fuerza laboral, la fuerza laboral que necesita Alemania es una fuerza laboral calificada. Y muchos de los migrantes que vienen, sobre todo Alemania, uno de los países que más ha acogido migrantes de Medio Oriente, África del Norte, pero también de Ucrania, ve en su infraestructura, en cuestiones tan prácticas como los servicios públicos, la educación, la escuela, ve que está llegando a su límite. Entonces yo sí veo aquí un cambio. Vamos a ver en Alemania, una Alemania tanto, no solo de la extrema derecha, pero también de los partidos tradicionales, empujando hacia una migración más ordenada y también, sí, más controlada. Ahora, ¿cuáles son las nuevas figuras en las que debemos poner atención en la política alemana? Una política hasta hace poco marcada por Angela Merkel como una figura omnipresente en el panorama político. Hoy día, ¿en quiénes tenemos que fijarnos? Ya hablamos con anteriores entrevistados de figuras en Francia, por ejemplo, que están ascendiendo en el panorama político. ¿En quiénes nos tenemos que fijar en Alemania? Bueno, en Alemania hay que fijarse de los extremos en dos personas, en Alice Weidel y también en Sarah Wagenknecht, que es una nueva formación de una extrema izquierda con componentes de extrema derecha. Que lleva su nombre la agrupación además. Además, es tan individualista que tiene su nombre, pero ella haya logrado quitarle muchos votos a la extrema derecha, sobre todo muchos votantes que están frustrados y enojados por todos los escándalos de financiamiento ilegal provenientes de Rusia y de China que han recibido, que han sido sumergidos en la Alternativa para Alemania. Entonces, estas dos mujeres son muy importantes y hay que ver su perfil y también yo diría hay que continuar viendo al ministro de Finanzas, Christian Lindner, que trata sobre todo en los siguientes meses, va a tratar de sacar un presupuesto que refleje las prioridades de los tres partidos en coalición y que no la tendrá fácil. Habeck y Annalena Baerbock de los ecologistas serán siendo los líderes de los que de los que tendremos que ver cómo se irán desarrollando su liderazgo y sobre todo Friedrich Merz, que él es el líder de los conservadores, que siempre lo ha dicho, que tiene la gran ambición de ser el próximo canciller. Sin embargo, aunque a su partido le fue bien, de hecho fue al partido que mejor le fue en estas elecciones, la gente todavía él no se gana los corazones de los conservadores, ¿no? Le falta carisma. Sin embargo, es alguien que va a estar dictando la agenda política, pero más que personas, yo creo que hay que ver también las divisiones. En la Alternativa para Alemania hemos visto, se ha caracterizado de división tras división, que es una muy buena noticia para aquellos que no compartimos los valores de la extrema derecha. Si bien ahorita vemos claro el liderazgo en el partido, yo creo que en algunos meses esta pregunta de quién es el líder del partido va a ser más difícil de contestar. Entre más poder tienen, más se dividen. Así que las divisiones dirán mucho también del futuro de Alemania. Interesante además cómo nos hablas de esta figura desde la extrema izquierda disputándole votos a la extrema derecha. Quiero cerrar preguntándote, ¿qué tanto apoyo hay en la población alemana todavía al proyecto de la Unión Europea? ¿Cuáles son los principales peros? ¿En qué sienten que ese proyecto no los beneficia? ¿En qué sienten que sí los beneficia? ¿Hay una raigambre cultural importante? ¿Se sienten líderes también de ese proyecto?
Sí, yo diría que sí, los alemanes se sienten líderes del proyecto europeo, sobre todo en cuestiones económicas. Hay que recordar que Alemania es el país que más exporta de la Unión Europea y el que más se ha beneficiado. También hay una gran estabilidad respecto al euro, pero el alemán en general tiene una gran desconfianza respecto a Bruselas por la excesiva burocracia y muchos de estos proyectos del Acuerdo Verde, el Green Deal de Ursula von der Leyen, que si bien tienen muy buenas intenciones, han sido poco eficientes y la gente piensa, o hay un gran sentir de que todos estos proyectos medioambientales traen muy poco para mejorar la vida de las personas, son muy costosos y eso yo creo que va a ser un cambio. Vamos a ver probablemente el objetivo de que la Unión Europea se convierta tenga una neutralidad climática en el 2050 va a ser muy difícil de lograr porque ahorita no veo que exista un consenso. Sin embargo, hemos visto que hay que todo el mundo, nadie está discutiendo si la Unión Europea trae beneficios o no. Nadie en Alemania, ni siquiera los más extremistas, quieren que Alemania salga de la Unión Europea como en ese tiempo, el Brexit. Sin embargo, se quiere reformar probablemente a una Unión Europea más cercana a las personas y más reflejada en el bolsillo y menos burocracia de los ciudadanos. Cierro preguntándote, ¿hay algo de nostalgia o se han escrito artículos? ¿Ha habido algo de nostalgia en algunos segmentos de la población? ¿Es tema de conversación o no Angela Merkel y las diferencias de liderazgo de ella con los políticos actuales? Sí. Todavía existe ese vacío de poder que no ha sido ocupado y menos por un canciller Scholz que si bien ha tratado de continuar ciertas cuestiones como Angela Merkel, en el aspecto de comunicación es donde más debe. Sí hay una dificultad, sí falta un liderazgo claro y dentro de los conservadores lo vemos, no queda muy claro que Friedrich Merz pueda ser el siguiente. Existe todavía una nostalgia, sin embargo también hay una gran crítica del legado de Merkel. La dependencia de Alemania hacia Rusia en especial en temas de gas, de todos, es enorme. Entonces también hay una crítica de que Angela Merkel pudo haber disminuido esta dependencia a Rusia, esta dependencia a China, sin embargo sigue siendo una figura muy respetada en Alemania. Diana, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado desde Alemania, ayudándonos a entender también en clave local y europea estas elecciones tan importantes que hemos visto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo. Un abrazo. Nos vamos a la pausa en Conexión Global Prime y al regreso vamos a estar con Cristóbal Rovira, aquí en el estudio, una de las personas que más sabe a nivel mundial sobre movimientos radicales, sobre liderazgos populistas y que conoce como nadie el panorama europeo, así que con él vamos a conversar al regreso. Volvemos a Conexión Global Prime para que revisemos rápidamente un panorama de los resultados de las elecciones en el Parlamento Europeo. Hemos simplificado la cantidad, obviamente, de agrupaciones, pero vamos de izquierda a derecha. En la izquierda, comparando además lo ocurrido el año 2019, más afuera tienen el 2024. Tenemos hacia izquierda, que es una izquierda como podría ser Podemos, por ejemplo, o Sumar en España, más bien. Y ahí pasa a una caída de un escaño de 37 a 36. Luego tenemos a todos aquellos movimientos en Europa que se identifican aproximadamente con la socialdemocracia, una disminución de 4 escaños, resiste con una pérdida de 4 escaños y bordea el 30% de votación según los países, es diferente, pero estamos haciendo un promedio europeo. Sin embargo, se resiente frente al avance de la derecha más radical y la caída de los verdes, que pasan el 2019, tenían 71 a 53. Es cierto, disminuye su importancia, pero también es importante decir que habiendo necesidad de coalición son importantísimos e indispensables. Luego en amarillo ustedes pueden ver que los liberales pasaron de 102 escaños en el Parlamento Europeo el 2019 a 79. Ahí vemos otros que no están básicamente, y el siguiente no están inscritos, no tienen una adscripción, así que ahí hay una diferencia de 62 a 45 y 52 que aparecen nuevas agrupaciones. Después tenemos los grandes triunfadores, de alguna manera son los de los partidos populares europeos, que es una derecha más tradicional, ¿no?
y que pasa desde 176 a 189. Son entonces los que logran que la derecha y el centro resista entonces en estas elecciones frente al avance de dos tipos de derecha, más a la derecha los más radicales que los otros, que pasa una de 69 a 73 y otra de 49 a 58. Veámoslo en España, entonces, cuando ya hemos tenido este panorama. Cuando hablamos de España se van a repetir los mismos colores que ya les señalamos, desde el rojo al negro, en el mapa europeo, cómo está conformado, cómo se tiñe este mapa de color, y ahí tienen los significados. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de partidos populares, estamos hablando del PP en España, de la CDU en Alemania, la democracia cristiana, o los republicanos, que es la derecha tradicional en Francia, ¿no? Cuando hablamos de la socialdemocracia, estamos hablando del PSOE, por ejemplo, en España, ¿no? De la SPD en Alemania y del PD en Italia. Cuando nos vamos, por ejemplo, a los liberales con Renew Europa, ahí estamos hablando, según cada uno, la CS en España, En Marcha de Macron en Francia y la FDP en Alemania. En cambio, si nos vamos a movimientos, bueno, como los verdes, ya sabemos que tiene, básicamente estamos hablando ahí también algunos como Sumar en España, como Grün en Alemania, los verdes en Francia. Y también interesante que se topa ahí también en posturas y en ideología en algunas cosas y en otras se difiere con izquierda, pero después en negro entonces, y en negro tenemos Identidad y Democracia, que es la derecha más extrema, con partidos como la Liga en Italia, Frente Nacional en Francia, entre otros Blancs en Bélgica, y luego en un azul más oscuro que ustedes pueden identificar tenemos a conservadores y ultraconservadores, como por ejemplo Vox en España, Hermanos de Italia en ese país. Vamos a seguir analizando este tema ahora con Cristóbal Rovira. Seguimos con el análisis con una de las personas que más sabe sobre liderazgo, populismo, izquierda y derecha radical. Me refiero a Cristóbal Rovira. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime una vez más. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica, investigador asociado además del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Nuevamente te agradezco que nos acompañe. Estaba recordando que las primeras veces que estuviste en este programa ya son más de 10 años, ¿eh? Más de 10 años los primeros análisis en que ya conversábamos estos temas. Para que veas. Sí. Como parecían incipientes en ese momento, pero se han desarrollado en buena parte tal como tú nos explicabas. Lo primero, me gustaría un panorama general tuyo. ¿Cómo debe leerse la elección del Parlamento Europeo? Porque yo lo decía en la introducción, decir solamente avanzó la derecha más radical, se mantuvo el centro, es de alguna manera incompleto sin mirar, no vamos a hacer todos los países de la Unión Europea, pero sino mirar las realidades particulares. Sí, toda la razón, y yo creo que aquí hay varios ejes que hay que tener en consideración. El primero es el que tú indicas, que esta en realidad, aun cuando nosotros la vemos como una elección para el Parlamento Europeo, son 27 elecciones nacionales. Y lo que suele suceder, y eso está demostrado en los estudios empíricos, que la gente vota a nivel de cada país en base a lo que está aconteciendo en su propio país, aun cuando está enviando a personas a Bruselas. Entonces yo creo que hay historias nacionales de por medio que son importantes de considerar. Y otros dos factores que yo creo que son relevantes, uno es que tenemos que ver la tendencia histórica en esto, de cómo ha venido variando el Parlamento Europeo, y el tercer factor es la participación electoral. Estas son elecciones de segundo orden. Y de hecho el promedio de participación electoral en Europa es del 51%. Vale decir, todo lo que nosotros vamos a analizar es sobre la mitad del electorado, porque hay una mitad que se quedó en la casa que no fue a votar. ¿Y eso para los índices de participación normal de una elección interna es bajo? Para una elección interna es bajo. País también de nuevo. Nuevamente, depende de los países, pero en general es más bajo. Si vemos la tendencia histórica, han venido subiendo, pero la elección pasada fue también del 51%. Pero yo refuerzo esta idea de que hay un 49% de las personas, en promedio, porque hay variación entre países, que se quedó en la casa. Y esto es relevante también porque puede ser, y los datos nos están demostrando, que las derechas radicales son muy buenas en movilizar a sus propias bases de apoyo. Pero eso significa que imaginémonos por algún segundo que tuviésemos voto obligatorio, yo me atrevería a pensar de que los datos podrían comportarse de una manera diferente. En alguna ocasión
hemos conversado que también la izquierda, cuando es radical, en general los polos movilizan muy bien a sus adeptos. Sobre todo cuando tenemos voto voluntario, claro. Algo que en Chile lo aprendimos muy bien a raíz de la introducción del voto obligatorio, que lo hemos visto en las últimas elecciones. Entonces, yo creo que ese también es un elemento a considerar. Cristóbal, tú decías, otro de los ejes que hay que evaluar es la evolución del Parlamento Europeo. Si pudiéramos hacer un resumen, ¿cómo ha ido evolucionando ideológicamente ese Parlamento? Sí, yo creo que si uno toma la serie histórica, aquí lo que uno ve es que las ultraderechas antiguamente prácticamente no existían, estoy pensando hace 20, 30 años atrás, y hemos visto que han venido creciendo y por lo tanto este tema del alza de la ultraderecha, sobre todo si uno toma una perspectiva histórica, es evidente de que es cierto. Y también lo que vemos es que los bloques tradicionales, que son fundamentalmente los socialdemócratas y los partidos conservadores, aun cuando siguen siendo las dos fuerzas mayoritarias, si uno toma la tendencia histórica, han venido disminuyendo su peso a lo largo del tiempo. Entonces, por lo mismo que yo creo que aquí tener esa constelación histórica nos ayuda a interpretar un poquito mejor qué es lo que está sucediendo hoy en día. Ahora, cuando pensamos en distintas realidades de distintos países, veamos algunos ejes de los más importantes. ¿Cuáles te parecen que hay que observar y hay que poner atención? Yo creo que lo que ha llamado mucho la atención es sobre todo la situación de Alemania y de Francia, en parte porque son dos de los países más grandes al interior de la Comunidad Europea, además, en la que son Unión ejes Europea. en el proceso de unión y sobre todo cuando ambos países están alineados pueden tratar de mover la política europea en una dirección. Y son países muy grandes y que tienen un peso económico muy relevante. Y si uno toma estos dos países, es muy evidente que parte del ascenso de la ultraderecha que se da en ambos países, en parte tiene que ver con la capacidad que tienen estos partidos para movilizar a sus propios votantes, pero ojo también, un castigo a los incumbentes. Macron y Scholz, respectivamente, no son personajes muy populares ni en Francia ni en Alemania hoy en día. Y por lo tanto, era esperable de que les vaya relativamente mal. Y eso es un poco lo que están demostrando los resultados de ambos países. ¿Qué cosas hay en común que sí pudiéramos hacer como una línea que atraviese más allá de un país, sino que atraviese de una nación a otra respecto de la extrema derecha? ¿Por qué moviliza bien? También, como lo señalamos recién, como la extrema izquierda, pero en este caso la extrema derecha. ¿Qué teclas está tocando? Porque claro, de inmediato uno puede decir sin ser experto, inmigración, economía, seguridad. ¿Qué teclas está tocando bien y qué nos dice también sobre los cuestionamientos más allá de los gobiernos a la democracia? Sí. Yo creo que la ultraderecha lo que está tocando de una manera muy bien, como tú indicas, tiene que ver fundamentalmente con temas culturales en un sentido amplio y sobre todo con la cuestión migratoria en particular, que es algo que en Europa está generando bastante ansiedad en la población. Y lo que hace la ultraderecha es politizar este tema de una manera muy efectiva. Normalmente las políticas que propone no son propuestas que puedan ser muy realizables en el corto o en el mediano plazo, pero que sí logran conectar con una sensación de ansiedad de los votantes y simultáneamente, aquí viene el rol de los medios también, los medios tematizan esta cuestión y estar muy presente en el debate público hace de que los votantes digan, bueno, si esta es la cuestión muy relevante, tenemos partidos que nos están ofreciendo soluciones al respecto. Respecto de, aquí no hay una sola extrema derecha. ¿Cómo vemos las diferencias? Porque hay temas que se me ocurren dos rápidamente, pero seguramente tú nos puedes ilustrar con más. Si pensamos en Francia y en Italia, estoy tomando dos ejemplos, y pensamos en temas como Ucrania y el aborto, no son la misma extrema derecha. No, efectivamente estas ultraderechas y la metáfora que yo siempre utilizo y también vale para América Latina es que son primos antes que hermanos. Y cuando estamos pensando en que son primos, si es que yo voy a una fiesta donde hay muchos primos, se parecen bastante pero no son idénticos. Entonces si pienso en Meloni y pienso en Le Pen, tienen similitudes pero no son idénticas. Y por lo mismo es de que uno ve que en ciertos temas se acercan, pero en otros temas tienden a diferenciarse. ¿Qué es lo que une a todos estos actores en general? Es a tomar posturas bastante conservadoras en la dimensión cultural, sobre todo en la cuestión migratoria. Todos esos actores van a estar de acuerdo que tenemos que cerrar las fronteras de Europa, tenemos que recuperar el vigor de los estados nacionales para
combatir ese tipo de temáticas. Pero en otras cuestiones uno empieza a notar diferencias importantes entre ellos, como por dar un ejemplo tiene que ver con la cuestión de la guerra en Ucrania y el acercamiento Rusia o no, cuál es la relación que se mantiene con los Estados Unidos, por ejemplo, y también en cuestiones más relacionadas a temas valóricos, como puede ser la cuestión del aborto, donde uno ve diferencias entre estos casos. Eso fue bien impresionante en el caso de Francia, porque en el caso de Francia ni siquiera es que se legalice o se amplíen las causales, sino que se llevó, Cristóbal, a la Constitución por prácticamente unanimidad, incluida Le Pen. Sí. Se llevó a la Constitución, que es un grado mucho más fuerte, creo que es el primer país del mundo que lo lleva a la Constitución, el derecho al aborto sin ninguna causal. Y desde esa perspectiva, ver votando a todo el espectro político, incluida la derecha de Le Pen, frente a una Meloni que en su discurso dice, esa es la cultura de la muerte. O sea, ahí hay una diferencia entre estas, por ejemplo, entre estos dos líderes. Y que yo creo que tiene que ver con las diferencias entre estos países y sus culturas políticas. Si nos vamos, por ejemplo, a los países del norte de Europa, Escandinavia, son países que en estos temas morales son mucho más liberales y por lo mismo uno esperaría que las ultraderechas ahí no tematicen estas cuestiones o tiendan a ser más bien progresistas, diferencia a lo que puede hacer en países como Italia o como en España, que son más conservadores en las cuestiones valóricas y por lo mismo que las ultraderechas adoptan esas posturas que son más radicales. Ahora, ¿cuáles son los diques que hay en los distintos países y en general respecto de una involución en el proyecto europeo? ¿Es tan posible que se dé una alianza donde, cuando hablamos de Partido Popular, no estamos hablando solamente del Partido Popular español, estamos hablando a nivel parlamentario europeo, ¿no? ¿Es posible que se dé en cierta forma una repetición de la alianza que uno ve en Alemania, ¿no?, en el Parlamento Europeo con socialdemócratas, populares y verdes, por ejemplo, o no? ¿Son un dique importante? ¿Van en retroceso? ¿Qué pasa ahí? Todo lo que los debates actuales nos están mostrando es que lo más probable es que Ursula von der Leyen va a ser la persona que va a seguir a cargo de la Unión Europea y con esta coalición variopinta que en el fondo combina los socialdemócratas con los conservadores, que son los del sector popular, con los liberales, exacto, que lo van a seguir apoyando. Lo cual en cierto sentido es buenas noticias para Europa y para el régimen democrático. Pero esto se relaciona con un punto que tú señalas que es muy importante y es ¿cuáles son las políticas que defienden estos partidos conservadores? Y el gran riesgo que nos están mostrando los análisis en la ciencia política es que esos partidos conservadores están gradualmente modificando sus posturas programáticas y se han ido acercando hacia estas ultraderechas. Es un proceso en cámara lenta, pero ese proceso en cámara lenta es preocupante porque lleva a que gradualmente haya un acercamiento entre ambas posturas programáticas. Entonces, por un lado es bueno de que se recupere esa alianza y que Ursula von der Leyen pueda ser reelecta, pero la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son las posturas programáticas que van a seguir defendiendo esos partidos o no, que son las que la apoyan. Estoy pensando sobre todo los partidos conservadores. Y ese es un drama que está vivenciando el grueso de los países en Europa y en el mundo en general. Claro, en América Latina también, donde partidos de derecha tradicional se van más a la derecha para que no le copen un electorado también. Erróneamente, porque los datos empíricos también nos muestran que una vez que estos partidos surgen, son muy eficientes, lo que hablamos al inicio con la participación electoral. Los más radicales. Los más radicales, en movilizar un segmento del electorado que no es necesariamente mayoritario, pero que logra conquistar. Y una vez que los conquistan, es muy difícil que la derecha convencional los pueda movilizar. Por lo tanto, no puede ser mejor que el original, digamos. Exactamente. Entonces, uno de los errores que cometen las derechas convencionales, lo hablábamos recientemente con Francia también, por ejemplo, y de Sarkozy, en su momento, es tratar de imitar a estos partidos pensando que de esa manera van a poder mover a esos votantes. Y en realidad lo que están haciendo las derechas convencionales al seguir ese tipo de política es que desdibujan su propia agenda programática y simultáneamente le dan más cabida a esa derecha radical, en vez de acotarla. Cristóbal, contigo desde, ya lo decía, yo creo que las primeras veces que nos sentamos a conversar aquí cuando nació este programa, o sea, hace como 12 años, con bastante menos arrugas, los dos, pero en esa época empezamos a ver algunos liderazgos incipientes, los que hablamos, en fin, después empezamos a hablar de Bolsonaro, Trump, hemos pasado por hartos liderazgos. Y hoy día quisiera preguntarte por dos liderazgos que no son tan conocidos masivamente para quienes nos ven, uno en Francia y otro en España. Ya nos contaba al comienzo Paula Estañol de Jordan Bardella, que es como
la estrella naciente o fulgurante en estos momentos de la derecha más radical en Francia. Quisiera preguntarte también por Alvise, Luis Pérez Fernández, que en este grupo se acabó la fiesta en España, muy pegador el nombre, hay que reconocerlo, súper pegador, saca más de 800.000 votos, uno puede decir no es tanto, bueno, pero todos estos proyectos comienzan de a poco, digamos. Entonces, ¿quién es él en España? ¿Qué futuro le ves? ¿Cómo le disputa a Vox el electorado? Yo creo que lo interesante del caso español es que nos refleja una tendencia que es más grande, y es que volvemos a la idea que estas ultraderechas son diversas y que a veces existen pugnas internas entre estos distintos liderazgos y grupos. Y por lo tanto hay un debate respecto a hasta qué punto logran mantener una coherencia o hasta qué punto surgen nuevos líderes que tratan de disputarles esos electorados. Y el otro punto interesante del caso español, que yo creo que también hay que verlo en una perspectiva más comparada, es que si hay algo que estas ultraderechas están intentando, que en algunos casos les funciona y en otros no, es movilizar a los votos más jóvenes. Que en el caso español estamos viendo que eso pareciera ser de que funcionó, pero tenemos que ver si eso va a ser una tendencia en el largo plazo. El voto AfD en Alemania, por dar un ejemplo, vimos que ahora movilizó a muchos jóvenes, pero esa es una tendencia nueva. ¿Eso es algo que va a llegar para quedarse o no? Yo creo que es uno de los asuntos que es interesante de analizar. Bueno, y fíjate que hay algunos analistas que dicen que Alvise, justamente con Se acabó la fiesta en España, justamente tiene un lenguaje que algunos han dicho parece hacer ver más viejo a Vox frente a los jóvenes. Había una columna, ya no recuerdo, no voy a poder dar los créditos porque no recuerdo en dónde, decía, mientras Vox le habla al abuelo y al padre, al hijo es al que le está hablando Alvise y al que va a tener más años para ser su votante. Otra cosa si le resulta o no, pero hace un poco sentido con lo que tú decías. Cristóbal, te quiero llevar entonces al proyecto de la Unión Europea. Hay también aquí planteamientos diferenciados en cada país. Podríamos hablar de Hungría, podríamos hablar en otro momento de Polonia, podríamos hablar también desde fuera de la Unión Europea, de las amenazas que se van dando y cómo se confronta este proyecto de integración que le cambió el mapa al mundo, ¿no? Y también hay ahí planteamientos locales distintos en cada país, pero que entran en pugna con el proyecto porque no son compatibles. Por ejemplo, cuando Le Pen habla del tema de agricultura, habla de, claro, la defensa de la industria nacional, pero también de medidas que le cerrarían la puerta a los productos franceses en mercados que son tan importantes como España, por ejemplo, Italia o Alemania, y de vuelta no tendría la posibilidad de que entraran también, no con las condiciones de hoy día, o tal vez no en los precios, porque se encarecerían los productos de España, un tremendo agricultor de fruta y entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto desde esas políticas que se van planteando se va poniendo en jaque este proyecto, que es un proyecto político, claro, fracasó la Constitución del 2005, ¿no? Pero es un proyecto no solo político, sino de económico, de vida diaria también? Sí, yo creo que ahí una de las claves interesantes en ese proyecto de largo plazo es que uno de los grandes perdedores en esta elección fueron los verdes. Y sabemos de que Europa y el mundo hoy en día está obligada a moverse hacia un proceso de transición energética, de cambio climático, de adaptación, y los verdes son quienes han estado empujando esa agenda. Y al verse hoy en día disminuidos y que la ultraderecha aumente, yo creo que uno de los núcleos que vamos a ver de disputa en el Parlamento Europeo es cuáles son las políticas de adaptación frente a eso. Que obviamente la ultraderecha en general tiene posturas mucho más regresivas, de adaptación mucho más lenta, y los verdes están disminuidos, se ven en una situación de difícil capacidad para mover el buque europeo en una política orgánica en esa dirección. Sí, están tratando de ocupar su clivaje hoy día, o lo importante que son como fiel de la balanza para aquello, para que el plan verde, por ejemplo, se mantenga. Cierro preguntándote lo siguiente, que es lo más difícil de todo. ¿Qué tan profunda es la herida de esta elección para la Unión Europea? ¿Será al nivel del fracaso de la Constitución del 2005, que uno pensó con eso moría tal vez la Unión Europea? No murió, a pesar de lo duro que fue. Y si tú ves que sigue creciendo la extrema derecha o ves que tiene un cierto techo.
A ver, si uno analiza los datos empíricos es muy claro de que la ultraderecha tiene un techo de crecimiento y lo que es muy importante es que tiene tasas de rechazo muy altas. Los datos empíricos reflejan que aproximadamente, hay variación entre los países, pero aproximadamente el 50% de los europeos dice de que nunca jamás votaría por un partido de ultraderecha. O sea, es la mitad del electorado en Europa, con diferencias entre países. Es un cordón sanitario espontáneo electoral, digamos. Pero lo que pasa es que ese 50% es muy heterogéneo ideológicamente. Y no necesariamente vota. Y no necesariamente vota. Entonces aquí yo creo que una de las cuestiones que vienen para adelante y que es el desafío para el sistema político en su conjunto es cómo logra movilizar a ese gran abanico de votantes que tiene perspectivas ideológicas muy diferentes, donde hay personas que son conservadores y que son progresistas, pero que ven que efectivamente esa ultraderecha es un riesgo. Y ahí yo creo que viene uno de los debates más interesantes y yo creo que es parte quizás de la apuesta muy arriesgada que está haciendo Macron, en el fondo, con llamar a estas elecciones anticipadas, de ver hasta qué punto en esta elección que es nacional ahora, que es para el Parlamento, hasta qué punto los ciudadanos se van a posicionar a favor o en contra de esta fuerza política que es la de Le Pen. Yo creo que ese va a ser uno de los debates que vamos a ver en Francia, pero que va a seguir presente a lo largo de los próximos años en Europa. ¿Y fue tan mortal la herida para la Unión Europea? Yo creo que en el corto plazo no. ¿En qué sentido? Que vamos a ver de que Ursula von der Leyen debería salir reelecta y vamos a seguir viendo una agenda progresista, pero volvemos a lo que yo te señalaba antes y que es una muy buena pregunta la que tú indicas. ¿Qué es lo que pasa con esos partidos conservadores que son la fuerza mayoritaria? ¿Van a seguir teniendo una política que es relativamente progresista frente a determinadas cuestiones o se van a ir adaptando hacia agendas cada vez más conservadoras? Entonces, la herida podría ser muy profunda si es que nosotros vemos un gradual proceso de corrimiento hacia la derecha de esa misma derecha. Y por lo mismo que yo diría, si va a ser una herida, va a ser una herida que la vamos a ver en el largo plazo y no en el corto plazo. Más una gangrena que un disparo, diría alguien. Sí. Cristóbal Rovira, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Conexión Global Prime. Ha sido un gusto como siempre. Muchas gracias por la invitación. Nos despedimos, pero por supuesto seguimos muy atentamente. La evolución de estos procesos políticos también nos permite pensar en otra perspectiva, en otra dimensión, pero en nuestro continente y también en nuestro país. Son desafíos, son procesos que se viven en todo el mundo y que es bueno estar mirando desde y más allá de nuestra cordillera. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.